Ecos, ecos, ecos. De horror. Te voy a contar algo extraordinario que me pasó cuando era niña, una experiencia que cambió mi vida para siempre, de una forma que no tienes idea. Sucedió en 1980, en el Colegio de las Madres Josefinas en Guadalajara, Jalisco. El colegio era una construcción impresionante del siglo XIX, de esas que ya casi no se ven, con paredes de cantera rosa tan gruesas que ni el calor más intenso de verano penetraba, techos altísimos con vigas de madera antigua y unos pasillos larguísimos que parecían no tener fin. Pegado al colegio estaba el convento donde vivían las monjas, conectado por una puerta que siempre permanecía cerrada y que para nosotras las alumnas era todo un misterio. Me llamo Olivia Ramírez y en ese entonces tenía 10 años. Era una niña muy diferente a las demás. Mientras mis compañeras jugaban a la cuerda o corrían por el patio durante el recreo, yo prefería quedarme en los rincones, observando todo en silencio. Mi mamá siempre decía que había nacido con un don especial para sentir cosas, pero en ese tiempo yo no entendía a qué se refería. La madre Consuelo era la directora del colegio, una mujer bajita pero con una presencia que imponía respeto apenas entraba a cualquier salón. Tenía los ojos más negros que he visto en mi vida y una manera de mirarte que parecía que podía leer tus pensamientos. A pesar de su severidad, había algo en ella que inspiraba confianza. Pero si había alguien que nos hacía temblar de miedo era la hermana Socorro. Virgen Santísima. Era una monja alta y flaca como un poste, con unos lentes pequeños que siempre traía en la punta de la nariz y una cara que parecía que nunca había sonreído en su vida. Sus castigos eran legendarios, desde hincarnos en maíz hasta quedarnos paradas bajo el sol con los brazos extendidos sosteniendo libros pesados. Estaba yo en cuarto de primaria y las matemáticas eran mi tormento diario. La maestra Lupita, que nos daba esa materia, se esforzaba por explicarnos las fracciones, pero para mí era como si hablara en chino. Ese día en particular hacía un calor horrible, de esos que te hacen sentir que te derrites en el pupitre. El ventilador del techo giraba tan lento que más bien parecía que estaba contando los minutos junto con nosotras. No sé si fue el calor, el aburrimiento, o esa inquietud que siempre me había caracterizado, pero algo me empujó a hacer algo que normalmente nunca me hubiera atrevido. Durante la clase, pedí permiso para ir al baño, pero en lugar de regresar, decidí explorar los pasillos del colegio. Había una zona particularmente intrigante que todas las alumnas comentaban en susurros, el área de los lockers de las monjas. Eran unos casilleros antiguos, de metal verde oscuro, que cubrían toda una pared del pasillo principal. Cada monja tenía asignado un número que solo ella conocía, y ahí guardaban desde sus objetos personales hasta materiales para las clases. Para nosotras, esos lockers eran como cofres del tesoro llenos de secretos. Mientras caminaba por el pasillo, mis zapatos hacían un eco que rebotaba en las paredes. El sol entraba por los ventanales altos creando figuras en el piso de mosaico y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. De repente, sentí un aire frío que me recorrió la espalda y al levantar la vista, mi corazón se detuvo por un segundo. Al final del corredor estaba la hermana Socorro. Pero había algo diferente en ella. Su rostro, normalmente severo y amenazante, tenía una expresión serena que nunca le había visto. Su hábito negro parecía más oscuro de lo normal y había algo en la manera en que la luz la rodeaba que no parecía natural. En ese momento no me di cuenta, pero ahora que lo pienso, sus pies no tocaban completamente el suelo. Olivia, ven acá mijita, me llamó con una voz suave que no parecía la suya. Mi primer instinto fue dar media vuelta y correr, pero algo en su tono me detuvo. Me acerqué paso a paso, esperando en cualquier momento el regaño que seguramente vendría por estar fuera de clase. No tengas miedo, pequeña, me dijo cuando estuve cerca. Necesito que me hagas un favor muy especial. Un favor que solo una niña como tú puede hacer. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos, aunque la tenía enfrente de mí.
Necesito que le digas a la Madre Consuelo que mi número es el 200. ¿Podrías hacer eso por mí? Antes de que pudiera responder, la vi caminar hacia la puerta de la sala de lockers y desaparecer dentro. Me quedé paralizada por unos momentos, sin saber qué hacer. Finalmente, reuní el valor para ir a la oficina de la Madre Consuelo. Cuando llegué a la dirección, escuché voces alteradas dentro. Toqué la puerta suavemente y cuando la Madre Consuelo abrió, noté que había varias monjas reunidas, todas con caras de preocupación. ¿Qué haces fuera de clase, Olivia?, me preguntó con severidad. Madre, la hermana Socorro me pidió que le dijera algo, respondí con voz temblorosa. Las monjas intercambiaron miradas extrañas. Me pidió que le dijera que su número es el 200. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. La Madre Consuelo se puso pálida y me hizo entrar a la oficina. Fue entonces cuando me explicó algo que me heló la sangre. La hermana Socorro había fallecido la noche anterior en el hospital civil, después de una batalla contra una pulmonía severa. Las monjas estaban reunidas precisamente porque necesitaban encontrar el número de su locker para recuperar sus pertenencias y enviarlas a su familia en Zacatecas. Nadie conocía su número, y según las reglas del convento, cada monja solo podía conocer su propio número para mantener la privacidad. Mi abuelita Chela, que era muy devota y tenía una tiendita cerca del mercado San Juan de Dios, siempre decía que los niños son más sensibles a las cosas del más allá. Cuando le conté lo sucedido, no se sorprendió. Me llevó a la Basílica de Zapopan a que me bendijera el Padre, pero también me explicó que lo que yo tenía era un don especial. Con el tiempo, empecé a experimentar más encuentros con el mundo espiritual. Al principio me daba mucho miedo, pero poco a poco fui entendiendo que era una manera de ayudar a las almas que necesitaban comunicar algo importante antes de partir definitivamente. Hoy en día, 30 y tantos años después, ayudo en un centro espiritual aquí en Guadalajara. He aprendido a entender y manejar este don que se manifestó por primera vez en aquel pasillo del colegio. La experiencia con la hermana Socorro fue solo el comienzo de un camino que ha definido mi vida. Lo más interesante es que el Colegio de las Madres Josefinas sigue en pie y de vez en cuando me llegan historias de alumnas actuales que dicen haber visto a una monja alta y delgada caminando por los pasillos, especialmente cerca de los lockers antiguos. Dicen que cuando intentan hablarle, desaparece sin dejar rastro. Algunos aseguran que es la hermana Socorro, que sigue cuidando el colegio incluso después de su partida. Mi hijo menor estudia en ese mismo colegio, y aunque las instalaciones se han modernizado, esos pasillos antiguos siguen guardando sus secretos.